Le invito a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 12. Seguimos con nuestra serie Fundamentando la Familia, tema número 7, el de hoy, se titula Perdón o Divorcio. La enseñanza pasada vimos cómo es que Dios aborrece el divorcio y por qué lo aborrece. La razón es porque Él no estaba contemplando en su diseño el divorcio. No es parte de su diseño para la familia. Pero por la dureza del corazón del hombre, Dios permite el divorcio cuando se viola el pacto matrimonial, por algunas razones como infidelidad, abandono, violencia intrafamiliar y algunos otros casos que se tienen que ventilar de una manera particular. Las relaciones personales o interpersonales son de las más difíciles. Y San Pablo escribió sobre cómo comportarnos para evitar el rompimiento de las relaciones con nuestros semejantes. Ahora, Colosenses 3:12 es una escritura para cristianos. Si usted no es cristiano, usted no tiene ninguna obligación moral delante de Dios, aunque por otro lado sí la tiene, no significa que es inocente. Lo que quiero decir es que estos textos que vamos a estudiar son para los cristianos. Si usted se considera cristiano, usted debe de recibir esta palabra en su corazón. Si no, bueno, pues cada quien. Sin embargo, reitero, si usted es cristiano, usted y yo debemos de reflejar lo que viene aquí. Entonces es para los cristianos. Colosenses 3:12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestidura, habla de una vestidura, aquí habla de una vestidura interna del corazón. ¿Cómo es esa vestidura que un escogido por Dios, alguien que es santificado por Dios, que es apartado para Dios, que es amado por Dios, debe de tener esa vestidura en su corazón? Aquí nos la describe. Dice, de entrañable misericordia. Esta palabra entrañable habla de las entrañas y significa aquí de una profunda compasión, de benignidad, o sea, habla de bondad, de humildad. Aquí significa una actitud dispuesta para arreglar los problemas. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Y por causa del orgullo, muchas familias se descomponen, se desintegran, porque el orgullo no los deja, no les permite disponerse para arreglar los problemas. También dice de mansedumbre, significa cortesía, gentileza. Y luego dice de paciencia, y esta paciencia es un aguante al extremo. Es de donde la palabra griega también se traduce longanimidad. Usted aquí en México es muy común la palabra longaniza. Esa longaniza nos la comemos acá. Pero longaniza habla de algo muy largo, ¿no es cierto? Y fíjese qué interesante, de ahí se deriva esa palabra, paciencia, de longanimidad, o sea, una paciencia extrema, eso significa. En el versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. Ese soportarse unos a otros es en el presente. Y aquí habla de tolerancia mutua. O sea, es decir, usted soporta las debilidades de su esposa, la esposa soporta los errores y debilidades del esposo, de los hijos, de la suegra, etc. Y dice, perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Ese perdonarse es del pasado. ¿Sí? Ahora, ponga atención, dice, si alguno tuviere queja contra otro. Si tú tienes queja contra tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu esposo, tu suegra, el vecino, el patrón, qué sé yo. Fíjate lo que dice, de la manera que Cristo os perdonó, por eso les digo que esto es para cristianos. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, ¿quién? Los cristianos. Es un mandamiento para nosotros.
perdonar. Y la palabra perdonar viene del griego charizomai, que significa conceder un favor, en este caso el perdón. Es dar gratuitamente, de gracia, por gracia, inmerecidamente, tú perdonas al que te ofendió, no lo merece. Así como nosotros no merecíamos el perdón de Dios, sin embargo Él nos perdonó, esa es la gracia. Eso significa el perdón. Entonces, usted perdona cuando alguien le ofende, pero es algo gratuito. Usted no se venga, usted no va a agarrarla en contra de la persona, ni mucho menos, sino al contrario, usted gratuitamente lo libera de la culpa. Eso es lo que significa perdón. Y el cristiano, o lo cristiano, mejor dicho, es perdonar. Eso es lo cristiano. Entonces la Biblia asume que todo cristiano debe, ¿qué? Díganlo fuerte, perdonar. Es un mandamiento. Hay un proverbio antiguo, por más que investigué quién es el autor, no pude, parece, es anónimo, pero es muy conocido este proverbio y dice: errar es humano, perdonar es divino. Tiene su sabiduría. Perdonar es un acto sublime, perdonar es un acto de extrema bondad, porque el ofendido perdona al que no merece porque ofendió, que fue exactamente lo que nos pasó a nosotros en relación con Dios. Perdonar corresponde a los cristianos maduros, o el que quiera madurar tiene que empezar a practicar el perdón en su vida, porque al perdonar convierte en cenizas la ofensa. Mientras usted está dolido y amargado, es como echarle leña al fuego. Cuando usted deja de echar esa leña al fuego, se apaga y quedan cenizas. El perdón es como un balde de agua a ese fuego de la ofensa. Perdonar es tener la esperanza de que todo lo ocurrido al final va a obrar para bien, porque usted es cristiano. Y sabe que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Perdonar es la capacidad de bendecir al agresor con el perdón, con la gracia, como nosotros recibimos gracia, y no maldecirlo, porque perdonar es el antídoto contra la amargura. Un antídoto es algo que contrarresta un veneno, y la amargura es como un veneno que usted se toma deseando que el otro se muera. No, cuando usted se toma un veneno, usted se muere. Perdonar no solo le hace bien al ofensor, sino que el que perdona también se hace un bien a sí mismo. Y el que perdona agrada a Dios. En Santiago 5:16, no lo busque, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice. Entonces, cuando se presentan los problemas en el matrimonio, en las relaciones personales, en la familia, pueden existir causas legítimas para el divorcio, pero el ofendido puede hacer cualquiera de estas tres cosas, que las tres son respuestas bíblicas. Son tres niveles. El primero es: usted es ofendido. Bien, usted se puede separar si las razones justifican. Si usted lo hace, no ofende a Dios. La separación puede llevar la esperanza de que haya una reacción positiva de parte del ofensor. O sea, usted se aleja, se separa, esperando que haya una reacción. Y así yo conozco muchos casos donde ha sido así. Entonces, en este nivel, el ofendido no hace mal si se separa por razones que justifican la separación. Pero hasta allí queda el asunto. Y no hace mal el ofendido. Pero hay un segundo nivel, que es perdonar al ofensor si se arrepiente. O sea, ya va más allá, ahora es perdonar al ofensor. Pero aún así se pueden dar casos en los cuales el ofendido decide, a pesar de todo, divorciarse. Porque las circunstancias son humanamente insalvables. Por ejemplo, mire,
o mejor dicho, un ejemplo de algo que fue salvable. En mi casa, por ejemplo, mi madre decidió no divorciarse y se salvó la familia. Pero en este nivel donde el ofendido perdona, pero aún así decide divorciarse, bueno, si se divorcia, no hace mal, porque está justificado. Pero las circunstancias le impiden a esta persona ofendida vivir con esa persona. Le voy a poner un caso extremo, un caso que sucedió, que yo traté hace ya algunos años, donde una esposa, una mujer, encontró a su esposo en su mismo lecho matrimonial, en su casa, lo encontró con otro hombre. Entonces él le rogaba a ella que la perdonara y ella lo perdonó, pero le dijo, pero yo no puedo estar contigo, yo me quiero divorciar. Yo le dije, bueno, si tú quieres hacerlo, está bien. El hombre lloraba, pero bueno, así pasó. Pero hay un nivel que es del que yo les quiero hablar, que es el nivel más alto en el perdón, y es perdonar y seguir viviendo con el ofensor, y de esa manera salvar la familia. En este caso, el ofendido hace lo mejor delante de Dios. Si se separa, no hace mal. Si se divorcia justificadamente, pues hace bien. Pero perdonar y salvar la familia es mejor. ¿Sí o no? Bien. Que fue el caso que les comentaba en mi familia, así fue. Mi madre decidió perdonar a mi padre y seguir viviendo con él, y nuestra familia se salvó, no se desintegró. Y lo doy gracias a Dios por ese sacrificio, esa obra de gracia que mi madre hizo con mi padre. Debo anotar de que en ese entonces mi madre no era cristiana. La reconciliación siempre es mejor que el divorcio. ¿Están de acuerdo con eso? Siempre será mejor. 1 Corintios 7:10. O sea, este ya es un nivel más alto dentro de la problemática de la familia. 1 Corintios 7:10 son unas escrituras que ya hemos estudiado, pero vamos a mencionarlas de nuevo. Dice así: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, no se separe. Pero luego en el versículo 11 da una opción para la separación. Y si se separa, aquí separarse en el griego significa poner un espacio entre dos, alejarse. Puede haber múltiples razones, ya lo vimos. Y puede hacer dos cosas la persona que decide separarse. O sea, Dios dice, no te separes. Pero si llegaras a separarte, dice, quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Es decir, no se puede volver a casar el separado o la separada si no hay razones justificables para un divorcio que amerite, o sea, que ya quede libertad para volverse a casar. No se puede. Bíblicamente no. Pero luego al final dice, reconcíliese con su marido. Y este vocablo reconcíliese viene de catalazo, del griego, que significa cambiar mutuamente. Es decir, para fin de que haya reconciliación, tiene que haber un cambio mutuo. Muchas veces se dispone él y ella no. A veces ella está dispuesta y él no. No, es un asunto de dos para que haya reconciliación. Catalazo significa componer entre dos una diferencia, un problema en la familia, que puede ser entre esposos, pero puede ser también de padre a hijo, viceversa, con tíos, primos, qué sé yo. Pero en este caso de la familia dice, sepárate, no es lo más óptimo, pero si te separas, quédate sin casar o reconcíliate. Y yo voy a enfatizarme en esto. Y que el marido dice, no abandone a su mujer. Pero para que haya reconciliación se debe de dar un paso fundamental para salvar la relación familiar o el matrimonio. Ese paso es el perdón. Digan todos, perdón. El perdón.
El perdón es el sello que marca el final de un conflicto, ¿sí o no? Y es el ingrediente que debe de distinguir a un cristiano. Por eso yo les dije que este mensaje es para cristianos. Aunque a veces gente que no es cristiana nos da ejemplos sublimes de perdón. Seguramente usted conocerá algunos casos. Porque el perdón es el corazón mismo del Evangelio. Todo el mensaje cristiano gira alrededor del perdón de Dios que brindó a través de la cruz de Cristo. Entonces el Evangelio está asentado sobre el sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo es perdón. Y Él tuvo que perdonarnos a fin de podernos reconciliar con Él. Entonces el ofendido y el ofensor deben buscar la reconciliación antes que la separación, porque es mejor la reconciliación que la separación. Por eso ahí el título, perdón o divorcio. El perdón salva a la familia, ¿sí? Romanos 12, versículo 12. Aquí nos habla de la iniciativa que debemos de tener los que somos cristianos. Fíjate cómo dice Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, esa es una frase, la primera, y en cuanto dependa de vosotros, son dos frases, son dos cláusulas muy importantes. Es decir, la paz no siempre es posible. ¿Por qué? Porque es cosa de dos. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. O sea, nosotros, tú como cristiano, vas a obrar como cristiano. No cometas el error que a veces cometemos los cristianos, que decimos, no, hasta que tú hagas esto, entonces yo lo voy a hacer. No, no esperes tú que el otro se comporte como cristiano para entonces tú comportarte como cristiano. Tú compórtate como cristiano, independientemente del comportamiento de los demás. Pero cuando dice si es posible, significa que es posible que la otra parte no quiera reconciliación, pero que no quede por ti como cristiano el hacer algo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, incluye tu esposa, tus hijos, tu suegra, todo. Entonces, fíjate, vamos a ver cómo fue el ofendido, Dios, el que tomó la iniciativa de reconciliación. Te lo pongo en otras palabras. ¿Quién fue el ofendido? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Quién fue el ofensor? ¿Dios o nosotros? Díganlo. ¿Quién fue el ofensor? ¿Dios o nosotros? Díganlo entonces. Nosotros. Ahora, cuando tú escuches una frase como esta, si usted está resentido contra Dios, perdónelo. Escúchame bien, eso es una herejía. Porque se perdonan las culpas y las ofensas. Cuando usted escuche uno de esos predicadores que dice, perdone a Dios, perdónese a sí mismo, la Biblia no habla nada de perdonarse a sí mismo, ni de perdonar a Dios, muchísimo menos. Son puras cosas que anda diciendo allí gente que no estudia la palabra de Dios y luego engañan a los cristianos. Porque si nosotros perdonamos a Dios, entonces Él es el culpable de mi situación. Yo estoy amargado contra Dios, perdónelo para que usted sea libre, hágame favor. Eso es una herejía. Él es el ofendido, nosotros somos los ofensores. Nosotros somos los que merecíamos la condenación. Sin embargo, el ofendido tomó la iniciativa de reconciliación. Eso es un acto sublime. Vamos a 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17 al 19. Dice así: de modo, o en virtud de que si alguno está en Cristo, por eso yo les reiteraba, esto es para cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, esto es para usted. Ahora, si usted se convierte en cristiano,
usted ya entra aquí también. De modo que si alguno está en Cristo, vive su vida, conoce a Cristo, etcétera, nueva criatura es. Algo pasó, vino una nueva creación en su ser interior. Ahora hay un vestido diferente que es entrañable misericordia, bondad, humildad, etcétera. Las cosas viejas pasaron. Se refiere a la antigua manera de vivir, el odio, el rencor, la amargura, la venganza, la traición, la infidelidad. Dice aquí que los cristianos, esas cosas ya pasaron. Sin embargo, como humanos todavía seguimos fallando, ¿sí o no? Por eso Pablo dice, perdónense unos a otros, tolérense los errores unos a otros. Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, o sea, viene una vida nueva. ¿Cuántos viven ya esa vida nueva? Ahora vea el versículo 18. Y todo esto, o sea, la vida nueva, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí se ve claramente que fue el ofendido el que tomó la iniciativa de perdón y de reconciliación. ¿Qué nos enseña esto? La Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa? Que se puede dar un caso en que usted ofendido, yo ofendido, pueda tomar la iniciativa de reconciliación. Sí. ¿Verdad que eso nos vuela la cabeza? ¿Se nos funden los fusibles? Pues eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Se acuerdan de los discípulos que dijeron, uy, entonces no conviene casarse? Claro, porque su nivel espiritual era bien bajito. Eran pigmeos espirituales. Y usted tiene todo el potencial en su interior de ser un gigante en la fe. ¿Sí? ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Comience por lo poco. Y luego después se va sobre lo demás, lo más grande. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, en esto consiste el ministerio de la reconciliación, que Dios, fíjense, Dios, el ofendido, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿De quién fue la iniciativa entonces? Lo está captando, ¿verdad? Bien. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso se llama perdón. Si el Señor nos tomara en cuenta nuestros pecados, no estaríamos aquí. Y precisamente en eso consistió el perdón, se dio la reconciliación y llegó la paz al corazón. En que el ofendido tomó la iniciativa. Al no tomarnos en cuenta nuestros pecados, nos perdonó, borró nuestros pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así dice al final del versículo. Es decir, usted y yo debemos ser reconciliadores. Cada que nosotros le hablamos a la gente de Cristo, estamos practicando el ministerio, poniendo en operación el ministerio de la reconciliación. De que Dios fue el que tomó la iniciativa. Dios está dispuesto a perdonarte. Pero hice cosas bien horribles. ¿Me perdonará esto y esto? Maté a esto, hasta el perro un día lo pateé. ¿Me perdonará Dios? Dios te puede perdonar todo. ¿Cuántos saben que no hay ningún pecado que no pueda pasar bajo la sangre de Cristo? Todos. Hay uno, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ese es otro asunto. Pero de ahí todos los pecados, cualquiera puede ser perdonado. Jesús en la cruz, ustedes recuerdan, está en agonía y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Están conscientes de que a veces ofendemos con conocimiento? Sabemos que estamos ofendiendo. Y hacemos cosas de las cuales nos escondemos de los demás porque sabemos que lo estamos haciendo mal. Y que si nos descubre el patrón, el esposo, la esposa, el hermano, el hijo, se van a sentir ofendidos. ¿Están conscientes de eso? Pero hay casos en los cuales ofendemos y no nos damos cuenta. También ahí tenemos que poner atención. Porque ciertamente a veces cometemos errores y ya se ofendió la esposa.
tiene que comunicarlo, me sentí ofendida. Y tiene que dejar expresar, es que yo de verdad no lo hice con una intención. Porque se puede dar el caso. Entonces Jesús aquí está orando algo muy importante. Dice, Padre, perdónalos. Pero vean la intercesión de Jesús. Perdónalos, perdónalos. No saben lo que hacen. A veces podemos estar conscientes de que lo que estamos haciendo va a ofender a la familia, al esposo, a la esposa, qué sé yo. Pero al no medir las consecuencias, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escúchame bien. Si tú estás muy ofendido, muy ofendida, probablemente este episodio en la vida de Jesús te venga o nos venga como anillo al dedo en este caso. Es que mi esposo, perdónalo, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces tuvo que haber perdón primero para luego viniera la reconciliación y como consecuencia la paz. ¿Cuántos disfrutan la paz de Dios? ¿Esto es producto de qué? De que el ofendido decidió, por gracia, perdonarte. Vamos a ver una escritura en Efesios 2, versículo 12. Y ahí vamos a ver cómo se dio esto por pasos. Primero, perdón, la gracia estaba ahí. Si la gracia no se pone en operación, da el primer paso, ya no es obra de gracia. Como la gracia es ilimitada, si nosotros vivimos bajo la gracia, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Por gracia. Y como la gracia es ilimitada, nuestro perdón de parte de Dios fue ilimitado. De la misma manera es nuestro perdón hacia los que nos ofenden. Ilimitado. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Recuerden por unos segundos, ¿cómo era su vida sin Cristo? Ay, desastrosa, terrible, ¿no? Como aquella mujer samaritana que Jesús encontró junto al pozo. Ella le dice, dame de esa agua que tú estás ofreciendo. Y Jesús le dice, está bien, pero ve y llama a tu marido. Y ella le contesta, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, bien dices, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 5, 6. Pobre señora. ¿Qué es lo que la hacía andar de hombre en hombre? Pero hay casos de hombres que tienen hasta 5, 6 divorcios, 4, 3. ¿Qué es lo que los hace brincar así de una manera tan desordenada? La dureza de corazón, el pecado, el no saber reconocer los errores y pedir perdón y la otra persona no perdonar. Bueno, Jesús no evadió a esta mujer que sería despreciada de cualquiera. Y justamente con ella fue y habló, yo quiero reconciliarte con el Padre. Y así fue. Entonces, el Señor no tomó en cuenta los pecados de ella. Significa, no que no tuvieran validez, sino que Él estaba dispuesto a olvidar, perdonando, borrar todo. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Teníamos religión, teníamos todo lo que usted quiera, pero no teníamos al Dios de la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a Cristo menos. Fíjese el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, estos son cristianos, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cercanos a quién? Al Padre. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Significa por el perdón que Cristo nos brindó al morir por nuestros pecados, el justo por los injustos, y hacer esa obra maravillosa en el Calvario, y usted y yo recibir ese perdón de Dios. Su sangre borró todos nuestros pecados. Entonces, perdón, reconciliación, y como consecuencia, versículo 14, vino la paz con Dios. Porque Él es nuestra paz.
¿Cuántos tienen paz en su corazón? Si tú te murieras, ¿te daría temor morirte dentro de una hora? Porque ya tienes paz con Dios, ya estás reconciliado con Dios, no hay nada que temer, estamos seguros con Él. Entonces, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, judíos y gentiles. Los judíos, pueblo elegido de Dios, los gentiles, alejados de Dios. Y comenzó el Señor a acercarlos. Primero a los judíos, lo escogió como pueblo, pero después, fíjate, el Señor a todo el mundo en la cruz hizo su obra de reconciliación, aunque no todos aceptan el amor de Dios. Eso es lo más trágico. Pero ¿qué hizo? Derribando la pared intermedia de separación. Una pared es algo que divide, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese muro que está allí, a mi izquierda y a la derecha de ustedes, separa de la calle. Y no es fácil tener comunicación con los que están allá. Bueno, nosotros como humanos somos expertos en levantar paredes que nos van aislando. Hay matrimonios, esposo y esposa, que viven en la misma casa, pero no se hablan. Y se dirigen lo mínimo. ¿Quieres café? Si me lo sirves. ¡Qué horrible es eso! Unas paredes que hemos ido construyendo día con día. ¿Por qué? Porque el orgullo y la dureza del corazón cada día nos va haciendo poner primero un cimiento de 6 metros de profundidad con unas piedras de toneladas para que esté firme la pared. Y luego empezamos cada día desprecio, un ladrillo, burla, sarcasmo, infidelidad, y vamos construyendo unas paredes impresionantes. Escúchame, eso es exactamente lo que tú y yo construimos en relación con Dios. Los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos. No, hombre, teníamos dioses en la cartera, colgados en el pecho, en el baño, hasta la Santa Muerte era tu mamá. ¡Qué horrible idolatría! Pues, imagínate esa pared cómo dividía. Y matábamos, robábamos, mentíamos, adulterábamos, decíamos falso testimonio, codiciábamos. Una pared impresionante entre nosotros y Dios. ¿Pero qué hizo Dios con esa pared? Vamos a seguir leyendo. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué hace entonces el Señor? Derriba esa pared que nos separaba de Él por medio del perdón. Vino la reconciliación, entró la paz y abolió, quedó ya sin vigencia por medio de su muerte, dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué nos enemistó con Dios? Todo lo que ya mencioné. Idolatría, pecados de todo tipo, mentiras. Él la derribó para poder reconciliarnos con Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en relación con nuestro semejante? Derribar esas paredes que nosotros mismos construimos. Y esas se derriban por medio del perdón. Esa pared con un cimiento profundo, le metes una dinamita, 50 kilos de dinamita del perdón, y la haces pedazos esa barra. Y la familia se salva. Y hay reconciliación. Y hay paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. Ahí está. Mediante la cruz, el perdón, reconciliar con Dios el Padre a ambos, o sea, a judíos y a gentiles, a todos los seres humanos, en un solo cuerpo. Y luego fíjate la frase final, matando en ella, o sea, en la cruz, por medio del perdón, ¿qué mató? Las enemistades. ¿Por qué estás enemistado con tu esposa? Porque la ofendiste. ¿Por qué estás enemistado con tu esposo? Enemistada con tu esposo. Porque le diste 10 tarjetazos y lo endeudaste con 50,000 pesos. Puede haber 20,000 razones. ¿Por qué estás enemistado con tu hermano en la carne? No se hablan. ¿Por qué estás enemistado con tu papá? Es que él me trató mal cuando yo era un niño, dices.
Y luego la típica, ya pasan los años, el padre ofensor se hizo anciano, está agonizando en el hospital, y llama a todos, y ya todos están, ahora sí se abrazan, se besan, y ay Dios mío, sálvalo. ¿Y por qué esperas eso? Somos expertos, dicen que los mexicanos son expertos en hacer todo al final. Eso es propio del ser humano. ¿Por qué esperar hasta el final para derribar todas las enemistades? Ve y reconcíliate con tu padre. Pero es que él me maltrató. Ve y perdónalo. Y derriba esa pared. Fíjate, yo les puedo contar 20,000 testimonios, pero ya no sería el evangelio. Serían las consecuencias de la predicación del evangelio. Pero les puedo contar muchos de cómo la gente, cuando toma la iniciativa, los cristianos se reconcilian con el padre abusador, con la madre que los abandonó, y lloran profundamente de dolor y de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que sucedió cuando tú entendiste lo que Cristo hizo en la cruz? ¿No te rendiste a Él? Eso es exactamente lo que suele suceder en términos generales cuando tú vas, si es posible en cuanto dependa de ti, tú tomas la iniciativa y perdonas. Esto es tremendo. Matando las enemistades. Por otra parte, es verdad que no siempre se puede salvar un matrimonio. Pero aunque la reconciliación no sea posible y vuelva a haber integración en la familia, porque hay casos muy extremos como los que yo he mencionado, siempre hay algo que tú, como cristiano, debes hacer. Y esto es perdonar. Digan todos, debo perdonar. Entonces, estamos descubriendo o dándonos cuenta de que el perdón es en dos direcciones. Uno es vertical, que fue de Dios hacia nosotros, pero luego ese perdón es de nosotros hacia otros. Vamos a estudiar una parábola. Abran su Biblia en Mateo 18, versículo 21. Es una parábola donde Jesús usó como ilustración de dos deudores. Y esta parábola la usó para ilustrar el perdón que nosotros recibimos de Dios, que es el perdón vertical, o sea, Dios tomó la iniciativa. El ofendido tomó la iniciativa de perdonarnos a nosotros. Pero una vez que recibimos ese perdón, esa es la enseñanza de esta parábola, nosotros debemos perdonar a los demás. Y este ya es el nivel horizontal, vertical y horizontal. Vamos pues a estudiar esta parábola. Mateo 18, versículo 21, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor. Ahora, ¿quién era Pedro? ¿Era un pagano? No, era un discípulo de él. El contexto es que Jesús está hablando de cómo sanar las relaciones. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo y arréglate. Si se arrepiente, perdónale. Has ganado a tu hermano, a tu esposo, a tu familia, lo has rescatado. Si no, toma testigos. Y si no hace caso, díganlo a la iglesia. Entonces esto es para cristianos. Y si aún así no se arrepiente el ofensor, en cuanto a la vida de la iglesia, dice, expúlsenlo, ténganlo por gentil y publicano, como un pecador cualquiera que no obedece, no conoce a Dios. Y ese habla de la excomunión, cuando se despide a una persona. Ese ya es el caso extremo. Pero yo mismo lo he comprobado, que más del 90 a 95% de los problemas se arreglan cuando vas tú y el ofendido. El primer paso de Mateo 18. Entonces Jesús está hablando de esto, del perdón, de cómo arreglarse. Entonces Pedro le dice, se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Aquí puedes intercalar a mi esposo, mi esposa, mi hijo, qué sé yo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, que peque contra mí. Noten que Pedro todavía no le cae el 20, o todavía no entiende, esa es una expresión muy mexicana, todavía no entiende que él nada más está viendo por él mismo, que peque contra mí. ¿Por qué no dijo, Señor, cuántas veces me debe de perdonar aquel contra el cual yo peque? No,
No, porque siempre nos fijamos en lo que el otro me hizo a mí, pero muy pocas veces vemos en lo que yo hice y los ofendí a los demás. Vemos entonces a un Pedro aquí todavía muy egocéntrico, pensando en él nada más. Y él utiliza un número, dice, hasta 7. Para nosotros no tendrá mucho significado, pero en el panorama bíblico, el número 7 habla de un número completo, total, de perfección. Entonces cuando Pedro dice, hasta 7, es como diciendo, bueno, yo estoy dispuesto a hacer un perdón sublime, o sea, el perfecto, lo mejor, pero todavía le pregunta al Señor. Y el Señor sabía cuál era el corazón de Pedro, que era un hombre, sí es cierto que era muy impetuoso, pero tenía un corazón para él, para Cristo. Lo negó ciertamente, pero Cristo lo perdonó. Y él estaba por experimentar muchas cosas respecto al perdón de Jesús. Pero él se quiso poner como muy bueno, fíjense, hasta 7. Y me imagino a los otros mirándolo así, ay, sí, te crees muy perdonador. Ok. Pero fíjate lo que le responde Jesús. Jesús le dijo en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, lo que Jesús, el número 7 era el número máximo. Pedro se va, según él, a lo máximo. Y lo que hizo Jesús fue maximizar sobre lo máximo. Es lo que se conoce como una hipérbole, o sea, la mención de Jesús 70 veces 7 es una expresión que habla de exageración. Es como cuando tú le dices a alguien, ya te he dicho 1.000.000 de veces que no hagas esto. No le has dicho 1.000.000 de veces, pero tú dices 1.000.000 de veces como una expresión superlativa para enfatizar que ya le has dicho muchas veces, pero no 1.000.000. Entonces lo que Jesús está aquí exaltando es que el perdonar es sin límite. ¿Me estoy explicando? Cuando dice, no, hasta 7, no, Pedro, te crees muy bueno, no. Aún 70 veces 7. Y sobre eso podemos hacer algunas reflexiones muy interesantes, pero en este caso no lo vamos a hacer. Solamente Jesús está diciendo que cuando alguien necesita perdón y lo pide con sinceridad, nunca debes negarlo. Siempre debes perdonar. Independientemente, escuchen, si se salva el matrimonio y la parte ofendida decide separarse, aún así se debe perdonar. Aunque lo ideal sería que al perdonar al ofensor, el matrimonio continuara, la relación familiar continuara. Eso es lo óptimo. Pero a veces no es posible por las circunstancias. Les pongo otro ejemplo para abundar más. Hace años traté un asunto grave, extremo. Debo decirle que el perdonar es una acción extrema. ¿Sí? Sin embargo, en este caso, no terminó el asunto como uno quisiera, o como Dios quisiera. Porque hay cosas que hasta ni Dios puede hacer, aunque Él es omnipotente, pero eso no significa que anula su omnipotencia. No sé si me explico. Bueno, ese es otro tema. Escuchen la serie Conociendo a Dios. Todas, son 20 y tantas enseñanzas. Para que entiendan un poco más, no puedo explicarlo más. Pero déjenme ponerle un ejemplo de cómo, pues lo ideal sería perdonar al ofensor, pero a veces no es posible. Una vez traté un asunto muy delicado.
de una pareja que vino conmigo y me dijo, pastor, me quiero divorciar de este hombre. Y él venía llorando, y así, con carita de yo no fui, pero traía, no propiamente carita de yo no fui, más bien venía con una carita de humillación. Venía llorando el hombre, tenía los ojos rojos, hinchados, lo cual me está hablando de que ya tenía rato, horas o tal vez toda la noche llorando. ¿Qué sucedió? Dice, me quiero divorciar de él, pero pues ustedes son cristianos, ¿qué pasó? Dice, bueno, él dice que es cristiano, dice. Me acabo de enterar que por 7 años estuvo violando a una de mis hijas. Te quedas, así como tú le hiciste, yo también así, te quedas frío, yo me quedé así como petrificado. ¿Cómo? Dice, sí. Y el hombre así, mira, con un pañuelo así lo rompía de papel. Dice, sí. Mi hija me dijo cuando tenía 7 años, y yo no le creí, la típica, ¿no? ¡Créales! ¿Me escuchó? Créales a los niños cuando le dicen una cosa así. Ellos no son capaces de inventar esas cosas. ¡Ay, cállese muchacha! ¿Cómo cree que es su papá? Y la niña ahí toda frustrada. Que es muy posible que sea la historia de algunos de ustedes. Pasaron 7 años, 14 años. Hasta que la encontró violando a su hija. Perdóname, ya te dije. El hombre lloraba desesperado. Y ella le dijo, sí, te perdono. De verdad que no deseo que te vayas al infierno. Que de verdad te conviertas. Pero ¿sabes una cosa? Yo no puedo vivir contigo bajo el mismo techo. Y mis 3 hijas. Cuando dijo 3 hijas, yo ya no le quise preguntar más. A ver, ¿la vas a obligar a que viva con ese hombre? No, ni Dios lo hace. O sea, son casos bien extremos. Lo ideal sería la reconciliación. Ahora, ha habido casos así y peores, en que el ofendido da un paso de obediencia, abre su corazón, Dios lo llena de una gracia indescriptible y puede perdonar y seguir viviendo. También hay muchos casos de esos, ¿eh? Por eso yo les hablé de 3 niveles. Y yo estoy enfatizando este último. Seguimos con la parábola, Mateo 18:23. Dice así, por lo cual el reino de los cielos, Jesús empieza a darle esta parábola. Para ilustrarles la grandeza del perdón y cómo debemos perdonar, repito. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Qué es un talento? Un talento es una medida que equivale a 35 kilogramos. Un talento son 35 kilogramos. Podía ser de plata, podía ser de oro. En este caso, los entendidos dicen y aseguran que eran de oro puro. Entonces, según los cálculos, 10,000 talentos, cuando tú los multiplicas, equivale a 350 toneladas de oro. Bueno, si ponemos un precio de 150,000 pesos actuales al kilogramo de oro, me estoy yendo, no sé cómo estemos ahí, el oro más puro de 24 quilates, nos daría la suma estratosférica de lo que este hombre debía, 52,500 millones de pesos. ¿Cuántos deben eso? No, algunos ni duermen porque le deben a Banamex 7,000 pesos. Están ahí todos ahí que no duermen. Ahora imagínate este hombre endeudado con semejante números, 52,500 millones de pesos. En dólares serían 4,038 millones de dólares.
Una persona debiendo 4,000 millones de dólares o 212 millones de euros. Es una locura de deuda. Para que tengamos una idea de la cantidad que debía, se los voy a ilustrar con esto. La provincia de Galilea en los tiempos de Jesús era la provincia más grande y la que tenía más gasto, ¿sí? El gasto que le llaman de todo lo que tenía que hacer la ciudad. Bueno, su presupuesto al año consistía en 300 talentos de oro, que equivalían a 1,575 millones de pesos al año. Se me hace que querían construir su villa panamericana. Bueno, la deuda de 10,000 talentos superaba el gasto de la provincia de Galilea por 30 años. Nada más para que se den una idea de la enormidad de la deuda. Eso significa que esa deuda era una deuda impagable, totalmente. Ni naciendo 50 veces y trabajando durante 500 años se podía pagar semejante deuda. Versículo 25, ¿qué sucede? A este, o sea, el endeudado, como no pudo pagar, ordenó el rey, su señor, venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda, aunque es obvio que ni vendiendo todo lo que tenía se podía pagar semejante deuda. No sé a cuánto ascienda la deuda externa mexicana. ¿Alguien tiene un dato? ¿Ya rebasamos los 150,000 millones de pesos o de dólares? O sea, imagínense, y cada vez aumenta más. Bien, versículo 26. Lo manda que lo vendan, entonces sucede algo. Aquel siervo, versículo 26, postrado, así como este hombre violador que se postraba ante su esposa, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Paciencia, es la misma palabra que aparece en Colosenses 3:12. Sed pacientes unos con otros, es la misma, con un aguante extremo. Sé paciente conmigo y yo te lo pagaré todo. A lo mejor este fue el que inventó: ¿debo? No tengo. ¿Debo? No niego. Lo dije al revés, ¿verdad? ¿Debo? No niego. ¿Pago? Muy bien que se lo saben, ¿verdad? No, pues si se saben más que la Biblia. ¿Por qué será? Porque están todos endeudados. No lo sé. Versículo 27. El señor de aquel siervo, o sea, el rey, vean el corazón del rey, movido a misericordia. ¿No dice entrañable misericordia en Colosenses 3:12 y 13? Movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. La deuda le perdonó. ¿Algunos de ustedes alguna vez les han perdonado alguna cifra de dinero? A ver, alguien, ¿cuánto te han perdonado? 1,500 pesos. Ay, ¿te pusiste contenta? Sí, ¿verdad? A ver, los de acá. ¿A quién le perdonaron? A ver, a usted. 4,000 pesos. ¿Y qué dijiste? Que Dios te bendiga. ¿Verdad? ¿A ti? 2,500 y dijiste: ay, gracias. ¿Verdad? Allá atrás. Son los más endeudados allá atrás. ¿Cuánto te perdonaron a ti? 5,000. ¿Hay alguien que le hayan perdonado? En la mañana salieron 2 que me perdonaron una casa, dice un familiar, no le puede, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Le dije: ¿cómo te pusiste? Pues bien contenta. ¿Cómo se pusieron cuando les perdonaron la deuda? De 1,500, 2,000, de 50,000. De una casa que costaba 1,5 millones de pesos o 100,000 dólares. Fíjate, la gente, y nosotros ahorita lo vimos, nos ponemos bien contentos, o nos pusiéramos bien contentos,
si alguien te perdonara la deuda? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están endeudados? Levanten su mano. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto? 150,000 pesos debe. Que Dios os ayude. 150, estás endeudado. A ver, ¿alguien más? ¿Cuánto debes? Ya te ganó. 30,000 y tantos dólares. ¿Quién más debe? 10,000. ¿Se fijan cómo es más lo que debemos que lo que nos perdonan? En el caso del dinero. Son más la deuda que tenemos. A ver los de acá. ¿Qué tan endeudados están? Díganlo, hombre. No les dé pena. A ver, no hay nada. Estos no están endeudados. Hermanos, Dios les bendiga. Ustedes viven en paz, gloria a Dios. El servicio ha terminado. Fíjate bien, ¿qué sucedería, hermana, usted y usted, hermano, si a los que les debes te dijeran, ¿sabes una cosa, Pedro? Juan, no sé cómo te llames. Juan, Luis, ¿sabes qué, Luis? No me debes los 150,000 pesos. ¿Qué harías tú? Te quedarías, oye, pero no, yo te los voy a pagar. No, te los perdono. Pero resulta que tú tienes un amigo, o un hermano, o un primo, que te debe 5,000 pesos. Y te vas sobre de él. Y le dices, si no me los pagas, te voy a meter a la cárcel. Y te dices, que no tengo, espérame. No, y vas y lo metes a la cárcel. ¿Qué pensarían de él? Yo diría, qué ingrato eres. ¿O usted? Que le perdonaran los 300,000 pesos y hay una vecina que le debe 500 pesos. ¿A qué? Si hay gente que por 100 pesos se mata, entonces no digan nada. Entonces, la persona a la que usted le debe le dijera, ¿sabes una cosa? No sé, pero te quiero perdonar la deuda, no me debes nada. Y luego ella viene y dice, me perdonaron la deuda. ¿Cuántos se gozarían? Todos diríamos, le perdonaron 300,000 pesos. Ay, Señor, qué gran milagro. Pero resulta que la hermana, ¿cómo se llama? Esperanza. ¿Esperanza de que la perdonen o qué? Pero resulta que usted no puede perdonarle 500 pesos a la vecina, que su marido está enfermo y le dice, eres una no sé qué, y usted empieza a ofenderla, y si no me pagas vas a ver, te voy a echar a la policía. ¿Qué pensaríamos todos si nos diéramos cuenta que ella hiciera eso? Le diríamos, oye, por favor. Bueno, leamos lo que viene a continuación. Después de que el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, un igual a él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Un denario equivalía al salario de un día. En nuestro tiempo, aquí en Guadalajara, serían 53 pesos con 26 centavos. 100 denarios equivaldrían a 5,326 pesos actuales. Pregunto, ¿esa deuda era pagable? Totalmente. Pero vemos la actitud del hombre a que se le perdonó una deuda impagable y él no fue capaz de perdonar tristes
5,326 pesos. ¿Qué sucede? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia. Es la misma palabra que él usó y que Pablo usa en Colosenses, que habla de paciencia extrema, que es una gracia extrema. Ten paciencia, dice, y te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso. Él no quiso. Esa frase nos enseña algo, que es un acto de la voluntad. El problema está en que nosotros, al no saber definir que los mandamientos de Dios son para ser obedecidos, nosotros decimos cosas como estas. Alguien te dice: perdónala, y tú dices: no la voy a perdonar hasta que me nazca perdonarla. Dice: no, hasta que yo sienta perdonarla. Yo debo de desengañarte. Jamás vas a sentir, jamás te van a hacer perdonar. Porque a quién, después de que lo ofendieron y le dijeron cara de papa al horno, y te ofendieron profundamente, te van a hacer, vas a sentir: ay, oye, gracias por decirme cara de papa al horno, o hamburguesa triple de McDonald's. Pues, hermanos, vamos a ser bien objetivos. La ofensa duele, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde han sacado de que voy a perdonarlo hasta que sienta? Nunca vas a sentir, nunca te van a hacer, pero tienes que obedecer. Es diferente. Y este hombre no estaba manifestando lo que recibió el perdón horizontal, vertical, en este caso de Dios. Acuérdense que la parábola está ilustrando la grandeza del perdón. No quiso manifestar aquello que él recibió. Y uno lee esa parábola y dice: qué ingrato. Jesús le dijo: malvado. Así le dijo. Entonces fíjate lo que sucede. Él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Pues claro, dijeron: oye, pero ¿cuánto debía este hombre? 52,500 millones de pesos. ¿Y no pudo perdonar 5,325 pesos? No es que no haya podido, no quiso perdonar. Escúchame bien. ¿De qué tamaño era tu deuda delante de Dios de pecado? Impagable. ¿A ti te escupieron? A lo mejor sí. ¿Te pusieron una corona de espinas? Lo dudo. ¿Te clavaron en una cruz? Pues no. Pero es que lo que me hizo, ¿te dolió? Sí. Y me tiene mal. Pero todo el cúmulo de ofensas que tú hiciste a Dios, Él te las perdonó. Pero es que yo perdonaría cualquier cosa menos esto. No, espérame. No hay pecado imperdonable para nosotros. ¿Están entendiendo? Yo sé que sí, porque están muy pensativos. Si no es que algunos están muy amargados por años. A veces la gente me llama o me escribe:
ayúdeme a orar por esto. Es que hago y nada me sale. Y luego ya empiezas a escarbar, a hablar con la persona, qué sé yo. Y sale con que está más amargado con el abuelo, con la esposa, con el esposo, con el hijo. Y todo se reduce a rompimiento de relaciones, fíjense. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos dimensionado la grandeza del perdón de Dios de toda nuestra deuda. Y no lo hemos comparado, no lo hemos sabido poner en su lugar, esa dimensión de su perdón. Y nos sentimos sumamente agredidos por lo que nos hizo alguien. Vamos a terminar la historia. Fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, eres un malvado, le dijo. ¿Cómo es posible que tú hayas hecho eso? Toda aquella deuda, le dijo, te perdoné. Escúchenme, porque me rogaste. ¿Por qué lo perdonó? Porque se arrepintió y venía pidiéndole al Señor. Y el Señor, el Rey, aquí en este caso mostró su bondad y grandísima misericordia. Fíjate el 33, aquí está el punto. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está, perdón. O el ofensor, el ofendido, tomó la iniciativa, nos reconcilió, nos perdonó, y ahora Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Y aquí la comparación de la deuda no tiene paralelo, o sea, son totalmente diferentes. Sin embargo, este hombre no fue capaz de perdonar algo pagable. Lo triste fue lo siguiente. Entonces su señor, enojado, para los que dicen que Dios es amor, es verdad, pero también es un Dios de severidad y de bondad. Entonces su señor, enojado, esto significa que si tú eres cristiano y has recibido la liberación de tu deuda impagable y tú estás exigiéndole al otro que te pague esos 100 denarios, entonces Dios se enoja. Y ahí está la respuesta para algunos, no todos, del por qué estás viviendo como estás. Ahí está la respuesta. Está enojado. ¿Qué pasó? No seas malvado. Entonces el Señor, enojado, fíjate, le entregó a los verdugos. ¿Qué hacen los verdugos? Castigan. ¿No es cierto? Y se ensañan. Y eso es lo que están pasando algunos. Están siendo azotados, golpeados. ¿Por qué? Porque el Señor está permitiéndolo, porque no ha sido capaz de perdonar una deuda pagable hasta que pagase todo lo que le debía, y eso es impagable. Y termina diciendo el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno, tú, yo, los que están allá, los que están durmiendo, los que están, todos, los que nos están oyendo, todos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Déjame terminar con esto, mire. Es una historia verídica. Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Es un episodio que quedó grabado en la historia para vergüenza de la humanidad, lo que sucedió aquí. 6 millones de judíos murieron a manos de los nazis. Todos conocemos este episodio triste. Hitler estaba a la cabeza, un hombre malvado. Muchos fueron asesinados de una manera terrible en cámaras los envenenaban, los balaceaban. Se ven todavía en las películas, en los documentales, cómo asesinaban a la gente, los mataban de hambre.
hacían jabón con ellos, era una cosa espantosa. Muchos de esas personas murieron enfrente de los familiares. Entre los que fueron a dar a los campos de concentración había una familia cristiana. ¿Por qué fueron a dar? Ellos no eran judíos. ¿Por qué fueron a dar a los campos de concentración? Resulta que esta familia de apellidos Ten Boom, hay una película que se les recomiendo, si lo buscan en internet, se llama El Refugio Secreto. Búsquenla, se las recomiendo, ahí está. O el libro. Y esta familia, había una miembro de esta familia, se llamaba Corrie Ten Boom, murió no hace mucho, ya bien ancianita. Bueno, esta familia fue a dar a los campos de concentración porque eran cristianos, pero cristianos de a de veras. Y ellos en su corazón dijeron, debemos hacer algo por los judíos. Y el padre de Corrie Ten Boom tenía una relojería que se las ingeniaron para hacer un escondite, y de allí salió el título El Refugio Secreto, donde según la historia lograron salvar la vida de más de 800 judíos, de los cuales todavía hay algunos ya bien ancianitos que están vivos. Algunos llegan a los 90 y pico de años y están eternamente agradecidos con esa familia porque les salvaron la vida. Bueno, llegó un día en que los traicionaron, los descubrieron, los llevan al campo de concentración. Ella vio morir a 4 de sus familiares en esos campos de una manera terrible, y entre ellos murió su papá de ella. Y salvaron la vida solo 2, una hermana de ella y Corrie Ten Boom. Bueno, a fines de 1944, al término de la guerra, hicieron una lista de los que deberían ser liberados, que habían quedado vivos en los campos de concentración, y el nombre de estas 2 miembros de esta familia cristiana, ahí aparecieron y ellas quedaron libres. Ella regresó a Holanda, eran holandesas, y allí vivieron en la misma casa donde habían hecho un refugio secreto. Bueno, esta mujer, Corrie Ten Boom, siguió predicando la palabra de Dios, una mujer totalmente comprometida al Señor. Un día, en 1947, fue invitada a Alemania a predicar. Entró a una iglesia donde no había más de 200 personas. Y ella comenzó a hablarles, esto fue en Múnich, 1947. Y ella empezó a hablar acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, y decía cosas como, Dios nos ha dado la enorme capacidad de perdonar al que nos ofende. Dice, yo he perdonado todo lo que he sufrido. Y empezó ella a hablar de cómo había perdonado a los que habían asesinado a sus familiares. A ella dice, yo he perdonado el hecho de que me hayan hecho pasar desnuda enfrente de los generales alemanes. Violaciones, lo peor que te puedas imaginar, yo lo he perdonado. Y ella está hablando. Y entre la audiencia había un hombre sentado por allá. Cuando ella hace un llamamiento para que la gente pusiera en práctica la palabra, este alemán de casi 2 metros de altura se levanta y viene donde está ella y le dice, yo te conozco, le dice ella. Entonces cuando ella lo ve, lo reconoce como uno de los soldados en el campo de concentración. Entonces él le dice, ¿sabes que yo tengo a Cristo en mi corazón? Y Él me ha perdonado todo lo que yo he hecho, todas mis maldades que hice, Él me las ha perdonado. Pero cuando te vi, te reconocí, dice, porque Él la vio llegar, la vio irse viva. Dice, y yo vengo a decirte que me perdones.
¿podrás, le dijo, acaso perdonarme tú a mí? Dice ella que en ese momento tuvo un encuentro en su mente, en su corazón, ella estaba hablando del perdón. Ella había asegurado que había perdonado todo lo que le habían hecho, y de pronto el oficial alemán se le para enfrente y le tiende la mano. Y ella dijo, sí, te perdono. Y lo abrazó y lloraron. Y le dijo ella, ahora eres mi hermano. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Sublime perdón. Eso es. ¿Qué fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No fue un sublime perdón? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque nos falta dimensionar la grandeza de ese perdón. Y cuando lo comparamos con lo que los otros nos hacen, da risa. Por eso es que en esa gracia tenemos la capacidad de perdonar, ¿no es cierto? Hoy tienen todo lo que resta del día para que vayas con tu padre antes de que se muera. O entre ustedes, aquí vienen muy de la manita y se odian. Tumben esas barreras ya. Ve con la suegra, con la cuñada, qué sé yo. Si ya se murió, bueno, en tu corazón hazlo, no tienes que ir al panteón. Si ya no sabes dónde está aquel que te destrozó la vida, ya no se fue a Estados Unidos, no sé nada de él, bueno, en tu corazón. Pero si tú conoces a la persona o la tienes cerca, ve con él. Pero escuchen, reitero y termino, esto es para cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Así es, Señor. Si no hubiera habido sublime perdón, no hubiera habido reconciliación contigo, Señor. Pero la iniciativa fue tuya. Y de ti aprendemos, Señor. Es cierto que hay razones que pueden justificar un divorcio, una separación. Y si alguno está en esa situación y lo hace, no hace mal. Pero hay algo más sublime, hay algo más arriba. Hay un nivel mucho más alto y profundo. Y es de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros hacerlo. Gracias, Señor. Gracias por haber derribado esa pared intermedia que nos separaba de ti. Esto solo fue a través de tu gracia y de tu perdón, que es darle al ofensor algo inmerecido. Pero revélanos, Señor, la inmensidad de ese perdón, para poderlo comparar con las ofensas que nos hacen otros. Y ciertamente son como 100 denarios que podemos perdonar, pero a veces no queremos. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que salvarás muchos matrimonios, muchas relaciones que se han roto por las ofensas que nos hacemos unos a otros. Perdónanos, Señor, por no haber sabido dimensionar esa grandeza manifestada en la cruz, esa reconciliación. Ayúdanos, Señor. Queremos y lo vamos a hacer. Queremos estar sanos en nuestros corazones, sin amarguras, sin rencores, para poder servirte con libertad, Señor. Y en cuanto dependa de vosotros, arreglen
cuanto dependa de cada uno, arregle relaciones, situaciones. Y dejemos la maldad a un lado, dejemos el orgullo a un lado, dejemos la soberbia, el yo que es el que está dolido, y manifestemos el perdón que recibimos de Dios, lo manifestemos a otros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y ha llegado hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero ahora cada uno de nosotros dará una respuesta. Nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia. Es la única que tiene poder para edificarnos en Cristo. Y si obedecemos, haremos lo mejor. Si perdonamos, será lo mejor. Si nos separamos y nos alejamos ofendidos, y hay razones justificables, no hacemos mal, pero perdonar es muchísimo mejor que separarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga a todos.